días. Muchas gracias por la invitación al evento. En acuerdo con el comité académico, pues en vista de lo extenso que pudiera ser tratar todos los aspectos de la prevención, vamos a hacer un énfasis en lo que es el papel de las estatinas. Y quiero que con 10 mensajitos que les quiero dar en esta mañana, ustedes salgan con un poquito más de claridad en cuál es el papel de estos medicamentos, cómo los debemos manejar y cuáles son los problemas que se derivan de su uso. Empecemos por decir que la prevención de la enfermedad cardiovascular, y esta es la definición clásica que tenemos en los textos de epidemiología, es un conjunto de acciones coordinadas a nivel poblacional o centradas en el paciente, es decir, tenemos dos escenarios diferentes y que no podemos divorciar, encaminadas a eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular y sus diferentes secuelas. Hay unos hechos que tenemos que tener claros para poder empezar a manejar las estatinas. El primero es que definitivamente si hacemos estrategias de prevención y escogemos a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo, esas estrategias van a tener un impacto mucho mayor. El segundo es que es el colesterol no LDL, hoy en día dentro de los lípidos, el mayor determinante del riesgo cardiovascular. Pero es el manejo dirigido a esa partícula del colesterol LDL la que ha podido demostrar un mayor impacto en la reducción de eventos. Ya se sabe hoy en día, y eso es predecible, cuál es el efecto en reducción de las diferentes fracciones lipídicas que yo puedo tener con un medicamento diferente que utilice. Y hoy en día sabemos que la magnitud de reducción del colesterol LDL y la magnitud de la reducción de eventos que podamos tener depende más de la dosis del medicamento de la estatina que de alcanzar una meta específica del colesterol LDL. Entonces, la mitad de los pacientes que tienen un problema en los lípidos sanguíneos van a debutar con un evento cardiovascular. Y nuestra misión como médicos es tratar de detectar a estas personas antes de que hagan un evento. Y el 70% de los infartos agudos del miocardio son en placas pequeñitas que nunca van a dar positivas ni en una prueba de esfuerzo ni en una prueba de perfusión miocárdica común y corriente. Es decir, el paciente le hace una prueba de esfuerzo y a la semana siguiente se puede infartar perfectamente. Y hoy en día sabemos que el 95% de los eventos agudos los podemos predecir si buscamos los factores de riesgo. Pero igualmente hay muchos pacientes que hacen eventos y apenas tienen, si acaso, un solo factor de riesgo. Bueno, entonces tenemos muchísimas guías. Esta ha sido la clásica por la que a muchos aquí nos hemos guiado y en los que les enseñamos los lípidos, la guía americana del ATP3, pero después de esto han empezado a salir una serie de nuevas guías que en realidad lo que han hecho es que nos han creado en las personas un poquito de confusión de qué es lo que tenemos que hacer y lo que tratamos de hacer aquí. Entonces en este rato es tratar de hacer esa. Esta es la guía clásica pues del 2013 de la Asociación Americana del Corazón. Esta es la guía en que participamos, la guía colombiana. La guía de los británicos, más o menos como de la misma época, la guía de la Asociación de Lípidos Americana y la más reciente, que es la guía europea que salió recientemente pues el mes pasado. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué hubo cambios tan grandes entre las nuevas guías y la guía clásica que hemos venido manejando? Entonces, la primera diferencia es que estas nuevas guías siguen una metodología epidemiológica muy rigurosa. Se va a hacer una revisión sistemática de toda la literatura, no simplemente en lo que seleccionaban los autores. Solamente incluyen ensayos clínicos controlados, en vista de que ya existe un gran árbol de ensayos clínicos que nos permiten tomar decisiones al respecto. Las recomendaciones salen todas con un grado de recomendación, lo que ustedes ven como A, B, C o 1, 2, 3. Solo se incluyen los desenlaces duros, es decir, la prevención de eventos finales, infartos, enfermedad cerebrovascular, etcétera. Sabemos que es más importante eso que cuánto me baja el colesterol o etcétera.
Y finalmente, una cosa muy importante es la transparencia, la independencia que tienen los autores de la guía de la industria farmacológica y de las incluso las políticas de salud para poder hacer una guía dirigida a los pacientes y a las comunidades. Siempre la piedra angular de la promoción y prevención cardiovascular debe ser los cambios en el estilo de vida y las medidas no farmacológicas. Cada uno de estos tres componentes se complementan y tienen un efecto aditivo. El ejercicio no solamente ayuda a disminuir las fracciones lipídicas en algún grado, pero tiene efectos independientes en prevención cardiovascular, igualmente la dieta. Entonces hay recomendaciones de todas estas guías, esto lo trajo simplemente como ejemplo, con unos grados de recomendación muy altos de que comer sano, hacer un mínimo de ejercicio mínimo de 150 minutos a la semana y ojalá 300, eso lo debíamos estar haciendo todos nosotros y recomendárselo a todos nuestros pacientes y a todas nuestras comunidades. Pero esto es muy importante, estas nuevas guías incluyen un componente de salud comunitaria, un componente poblacional. Y fíjense, en estas 10 cositas, 10 pasos que debíamos tener en cuenta cuando tenemos nuestros pacientes al frente y necesitamos que ellos hagan cambio en su comportamiento y en su estilo de vida. Entonces, hacer una alianza terapéutica, aconsejar a todas las personas con riesgo cardiovascular, ayudarlos a entender esos cambios, ayudarlos a identificar y a correr esas barreras que les impiden hacer esos cambios, usar estrategias de diferente índole y combinarlas, diseñarle a cada paciente un plan personalizado de cambio en su estilo de vida de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades y a sus posibilidades, y hacerle un monitoreo en el tiempo. No nos dediquemos solamente a ver cómo tiene su colesterol, si está fumando mucho o no, cómo está su peso, sino que veamos cómo van esas metas que le pusimos en cambios en estilo de vida. Entonces, las estatinas, este es el metaanálisis más reciente que existe al respecto, sabemos que en forma muy consistente bajan los niveles de colesterol LDL e igualmente disminuyen los riesgos cardiovasculares en diferentes subgrupos y en diferentes comunidades, en todas las razas, en todas las edades, en todos los niveles de riesgo cardiovascular, etcétera. Y por eso se han constituido en la piedra angular del manejo farmacológico del riesgo cardiovascular. Recordemos que las estatinas actúan inhibiendo la síntesis del colesterol, inhibiendo una enzima que se llama la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Al disminuir los niveles de colesterol, el hepatocito lo que hace es aumentar los receptores de colesterol LDL para tratar de ingresar más colesterol adentro de la célula. Y esa es la razón por la cual finalmente se disminuye los niveles de esta partícula lipídica. Y bajar el colesterol parece que no es lo único, sino que las estatinas, se sabe, tienen unos efectos que llamamos pleiotrópicos. Es decir, al inhibir la síntesis de colesterol, se acumula una serie de metabolitos intermedios que hoy se sabe tienen poder antiinflamatorio. Entonces, mejoran la función endotelial, tienen un efecto antiinflamatorio en la placa y la estabilizan, y eso es un mecanismo independiente por el cual ayudan a prevenir los eventos. Y esa es la razón por la cual todas las guías, vamos a ver, recomiendan el uso de estatinas en los pacientes que ya tienen eventos cardiovasculares independiente de los niveles de colesterol. Porque lo que queremos es esto, estabilizar esa placa y desinflamar la vasculatura y no solamente bajar el nivel del colesterol. Entonces, las guías tradicionales, el ATP3, nos decían esto: si yo tengo un paciente con un nivel de riesgo muy alto o que ya hizo un evento, yo tengo que llegar el colesterol LDL por debajo de 100 y de ahí hacia adelante. Pero las guías nuevas empezaron a ver eso en qué se basaban y cuando hicieron la revisión de la literatura encontraron que eso no tenía ningún asidero. Simplemente lo que variaba en los diferentes estudios no era la meta del colesterol, sino la dosis de la estatina. De ahí sale que lo importante hoy en día es la dosis de la estatina y no a dónde tengo que llegar. Por eso todas estas guías recomiendan
es no utilizar las metas de LDL, sino la dosis de la estatina. Y la mayoría de las guías coinciden en unos grupos de riesgo grandes, que son los que tenemos que identificar para manejar. ¿Qué son quiénes? Los pacientes, el primer grupo de prevención secundaria, los que ya hicieron un evento cardiovascular agudo, un evento cardiovascular aterosclerótico. El segundo son aquellos pacientes que tienen un colesterol LDL inicial por encima de 190. Esos pacientes son de mucho más riesgo porque ahí están metidos muchos de los que tienen la famosa hipercolesterolemia familiar heterozigótica, que sabemos es altamente aterogénica. El tercer grupo, los diabéticos, ese sí lo tenemos muy en cuenta todos. Y finalmente, los pacientes que después de hacerle una evaluación de todos los factores de riesgo por cualquiera de las escalas, nos dan que tienen riesgo alto. La guía europea de este año nos llama la atención de que de pronto con eso no es suficiente, tenemos que empezar a mirar otros factores de riesgo. Entonces ellos nos dicen, vea, son pacientes de muy alto riesgo, esos pacientes que tenemos que ponerle más ojo, los que ya hicieron eventos cardiovasculares, también los que tienen enfermedad renal crónica, sobre todo si tienen una depuración de creatinina, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Esos pacientes, haga de cuenta que ya les dio un infarto. Los pacientes diabéticos, sobre todo si ya tienen lesión de algún órgano blanco por la diabetes, nefropatía, retinopatía, etcétera. O los pacientes que en el sistema de puntaje les da más del 10. Y son de riesgo alto todos los que habíamos dicho anteriormente, los renales que están entre 30 y 60, en esos pacientes también tenemos que estar pues muy atentos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con las estatinas? Vamos a formularlas en dos grandes grupos, la intensidad alta y la intensidad moderada. Dependiendo del riesgo de mi paciente o del grupito en que esté, yo escojo una de estas dos dosis. ¿Qué es intensidad alta? Intensidad alta es que yo tengo que bajar al menos el 50% los valores iniciales del colesterol LDL. Y eso lo logro, y ya se sabe que eso va a ser así, no tengo que estarlo midiendo, si yo utilizo las dos estatinas que tienen vida media más larga a dosis intermedias o altas, es decir, atorvastatina a una dosis que puede iniciar con 40 miligramos, pero subámosla a 80 si se necesita, o rosuvastatina, que puede empezar con 20 y subirla a 40 si se requiere. Y la intensidad moderada es lograr una reducción entre el 30 y el 50%, que eso lo logro con las estatinas de vida media corta, como la simvastatina o la lovastatina que tenemos entre nosotros, pero a dosis alticas, o a las dosis bajas de las estatinas de vida media larga. ¿Cómo hacemos el cálculo del riesgo para ese último grupito de pacientes que vimos abajo? Eso ha creado también un poquito de confusión, porque cada guía tiende a sacar su propio sistema de puntaje. Entonces, este es el Framingham, pues clásico. Recuerden que Framingham tiene muchos sistemas. Los americanos en el 2013, con la guía de la AJA, lo que hicieron fue coger 3 cohortes para darle un poquito más de representatividad a esa población y hacer un score que fuera un poquito más universal, pero en realidad lo único que hicieron fue meter población de raza negra, no metieron latinos y no metieron gente oriental. Entonces este modelo combinado, utilizarlo entre nosotros es un error, ellos mismos lo dicen. Y esta es la recomendación, que no debe ser utilizado en personas latinas, o sea que no aplica para nosotros. Entonces, en la guía colombiana, con este dilema, ¿qué hacemos? En realidad tuvimos que echar mano de lo único que teníamos, y era una calibración que se hizo para Colombia del puntaje de Framingham ATP3, el que hemos usado regularmente. Lo que se encontró es que este es el sistema Framingham normal que utilizamos, y lo que se debe hacer es multiplicar ese sistema, el puntaje final, por 0.75, porque se sabe que el Framingham ATP3 sobrevalora el riesgo de nuestra población. Entonces este es un ejemplo, desafortunadamente no se alcanza a ver la parte de abajo, pero aquí nos da, si hacíamos Framingham, que el riesgo es del 10%, y si yo lo multiplico por 0.75, el verdadero riesgo de este paciente es del 7.5%.
Entonces, se recomienda iniciar terapia con esa dosis de estatinas de intensidad alta a aquellas personas que tienen ya historia de eventos ateroscleróticos, a las personas que tienen ese segundo grupo, el LDL por encima de 190, a los diabéticos tipo 2 que tengan ya algún factor de riesgo asociado y, ojo, a las personas que cuando le hacemos el Framingham ajustado para Colombia, es decir, multiplicado por 0.75, nos da más del 10%. Ese porcentaje también ha creado un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque la guía americana del 2013 dice que es 7.5. Nosotros vamos a seguir utilizando el 10% como punto de corte. Pero ojo, fíjense en que eso bajó mucho. En la guía previa utilizábamos el 20%. Ya vamos en el 10, ya sabemos que de ahí para adelante son los pacientes de alto riesgo. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito cada uno de estos grupos para saber qué vamos a hacer. El primero entonces son los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o sea, los pacientes de prevención secundaria. A estos pacientes, ya dijimos, les vamos a dar dosis de estatinas a intensidad alta. Ojo, no hay muy buena evidencia por encima de los 75 años. Entonces, por encima de los 75 años, sabemos que estas personas se benefician de las estatinas, son un grupo de mayor riesgo, pero sabemos que pueden tener mayores problemas asociados a su. Entonces, la recomendación es, si ya la persona la venía tomando, no se la suspendamos. Pero si se la vamos a iniciar a esa edad, empecemos a una dosis más bajita y la subimos solo si el paciente no la tolera. No le vamos a crear pues más problemas. El segundo grupo entonces son aquellos pacientes con niveles basales de más de 190. A esos ni siquiera les tenemos que hacer un sistema de puntaje. Ya sabemos que son de riesgo alto. Entonces, en ese grupo, la idea es utilizar estatinas a intensidad alta debido a que ahí están esos pacientes con las famosas formas poligénicas o monogénicas de hipercolesterolemia familiar muy heterogénicas. Recordemos, y eso es claro, cuando tenemos dislipidemias extremas, con niveles de colesterol LDL por encima de 190 o niveles de triglicéridos por encima de 500, tenemos que hacer una buena evaluación integral del caso y tratar de identificar esas causas secundarias de dislipidemia, la diabetes no controlada, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el uso de otros medicamentos que pueden alterar los niveles de lípidos, etc. Con los diabéticos, la idea es utilizar estatinas en intensidad alta cuando el diabético es de alto riesgo. El que vimos, el que ya tiene lesión de órgano blanco o el que tiene algún factor de riesgo adicional, a ese le vamos a dar intensidad alta. Es decir, si mi paciente diabético es hipertenso o es obeso o es fumador, etc. Si no, le vamos a dar intensidad moderada. Y la misma consideración cuando el paciente sea de más de 75 años. El paciente, entonces, si mi paciente no es diabético, no ha tenido un infarto, no tiene un colesterol por encima de 190, entonces a estos son los que le hacemos el sistema de puntaje y para Colombia, si nos da más del 10%, decimos que es riesgo alto. Con estas guías entonces decíamos que ellos consideran el 7.5%, pero nosotros el 10%. Hay un grupito de pacientes que nos pueden quedar como con dudas. Entonces, ¿en qué pacientes debemos pensar de pronto que también se pueden beneficiar de estatinas? Los que estén entre 160 y 190, en esos pacientes a veces uno se fija en otros factores para tratar de tener más argumentos para iniciarlos con estatinas. Los pacientes con historia clara familiar de eventos cardiovasculares en jóvenes. A veces uno no encuentra que eso sea por una dislipidemia familiar, pero si hay una agregación familiar de eventos, en esos pacientes de pronto tenemos también que tenerlos en cuenta. Y aquellos en el que el sistema de puntaje no nos da más del 10, pero nos da entre el 5 y el 10. En esos pacientes, pensemos también, hagamos una buena evaluación y una relación riesgo-beneficio en cada paciente a ver si se justifica empezarlo con estatinas. Bueno. Problemas de las estatinas. Se ha dicho mucho que eso producen demencia, que producen cáncer, que producen cataratas. En realidad,
con todas las revisiones que se han hecho, los dos efectos adversos de la estatina demostrados son la diabetes mellitus inducida por estatinas y la miopatía por estatinas. Y ustedes ven ahí el famoso NNH, es decir, ¿cuántas personas tengo yo que tratar con estatinas para que se produzca un efecto adverso de esos? Entonces, con diabetes mellitus, yo tengo que tratar 255 personas para que se me enferme para yo producir un nuevo diabético. Y para miopatía, 259. Ahora veamos el NNT, que es lo contrario. ¿Cuántos pacientes tengo yo que tratar para prevenir un infarto o una muerte cardiovascular? Y fíjense que si yo tomo esa misma relación de más o menos 255 que serían, yo estoy previniendo 9 eventos con ese mismo número de pacientes tratados y solamente tengo 2 con efectos adversos. Es decir, hay una relación de riesgo-beneficio que es favorable al uso del medicamento. ¿Quiénes son las personas de más riesgo para hacer toxicidad por estatinas? Entonces, aquellos pacientes que están más enfermos, obvio, los que tienen más enfermedades, tienen enfermedad renal o enfermedad hepática crónica, en esos pacientes, obviamente. Los que ya se sabe que tuvieron una intolerancia previa a las estatinas. Los que tienen historia personal de miopatías, que tuvieron alguna miopatía inflamatoria o una miopatía congénita en algún momento de su vida. Elevaciones no explicadas de las aminotransferasas. Ojo, el famoso NASH, la esteatopatosis no alcohólica. Esos pacientes, si no están bien controlados, tienen más riesgo de hacer problemas con las estatinas. Los pacientes que utilizan medicamentos que pudieran tener interacción farmacológica con las estatinas. Entonces, en todas partes figuran pues siempre los antibióticos macrólidos, los antirretrovirales, pero yo le llamo la atención sobre uno que utilizamos mucho todos los días que se llama el verapamilo. Ojo, el verapamilo es uno de los medicamentos que más tiene interacción farmacológica con las estatinas. Los mayores de 75 años, ya dijimos, y la etnia asiática parece que tienen más riesgo, tienen el gen para hacer la miopatía. Bueno. Con estas nuevas guías, ya no tenemos que estarle haciendo perfil lipídico a nuestros pacientes, que cada mes al principio y después cada 3 meses, no. Si usted le mandó la dosis que era a su paciente, usted ya sabe que su paciente está controlado. Y las guías dicen, hágale un perfil lipídico a su paciente, si está juicioso, cada año. ¿Y simplemente para qué? Para ver si el paciente sí se está tomando el medicamento, porque es que usted ya sabe cuánto le baja si él se lo toma, ¿cierto? Es un desperdicio de recursos de nuestro sistema de salud estar haciendo perfiles lipídicos cada ratico. Eso ya no se justifica. Los dos efectos adversos grandes. Entonces, la diabetes mellitus inducida por estatinas existe. ¿A quién le da eso? Pues obviamente al que está al borde del abismo, al prediabético que ya tiene una glicemia en ayunas alterada, una glicada borderline. Yo le mando la estatina y yo lo que hago es darle la patadita de la buena suerte para que se vuelva diabético. Eso no le da pues a una persona que tiene una glicemia normal, etcétera. Eso no ocurre. El gran lío viene con la miopatía por estatinas. Hay, digamos, 2 grandes formas. La forma severa, la rhabdomiolisis por estatinas, es una enfermedad absolutamente rara que se puede incluso predecir si yo hago la prueba genética, a ver si mi paciente tiene pues el gen, que es el que se le busca a los asiáticos, pero que en nuestro medio existe, obviamente, pero es muy poco frecuente. El problema es las miopatías por estatinas que no son rhabdomiolisis, que son más leves. Entonces es el típico paciente nuestro que nos dice, yo me tomo esa pastilla, a mí me empieza a doler todo. Me duele el cuerpo como si estuviera molido. Ese es el paciente que puede hacer miostatina. Pero puede existir el caso contrario, no hacen síntomas, pero pudieran elevarse los niveles de la CPK. En estudios nuestros hemos encontrado que hasta el 25% de los pacientes pudieran hacer algún grado de mialgias por las estatinas sin que eso sea severo y se pueden quitar, y un 10% pueden hacer elevaciones leves de la CPK sin que tengan ningún síntoma. ¿Qué hacer cuando nos llega el paciente? O sea, yo sé que mi paciente necesita una estatina, pero se me está quejando de síntomas musculares. Entonces, lo que recomiendan todas las guías, y hay una guía específica al respecto, es tenemos que hacer una prueba, y la tenemos que hacer en todos nuestros pacientes. La prueba es, quitémosle la estatina y se le tienen que quitar los síntomas musculares.
La estatina no deja dolores de por vida, no deja fibromialgia, no da artritis, no da artrosis, da es dolor muscular y se quita al quitar la estatina. ¿En cuánto? En 2 a 3 semanas el paciente debe estar absolutamente. Si no se le quitó, búsquele otra explicación. Y si se le quitaron los síntomas, le deben volver a dar los síntomas cuando yo le reinicio la estatina. Esa es la verdadera prueba de la miopatía leve por estatinas. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es que yo ya no le empiezo la misma estatina que mi paciente estaba tomando, le empiezo otra, de pronto que no sea de una vida media tan larga, y se le empiezo a la dosis menor y lo vamos subiendo ya poquiticos. Entonces, por decir algo, si mi paciente estaba con atorvastatina 80 miligramos, me hizo dolor muscular, se le quitó cuando le quité la estatina, entonces yo le empiezo simvastatina a dosis de 20 miligramos, digamos día de por medio. Le fue muy bien, listo, se lo subo a todos los días y así sucesivamente hasta ver a dónde podemos llegar. Descartemos siempre otros problemas, el hipotiroidismo, los problemas hepáticos, la polimialgia reumática es el gran simulador en los viejitos de la miopatía por estatinas, el déficit de vitamina D pudiera contribuir en algo, etcétera. ¿Qué hacer? Porque definitivamente va a haber algunos pacientes que no nos toleran estatinas, entonces tenemos opciones. El ácido nicotínico, no se los voy a mencionar, ya no existe entre nosotros, lo sacaron del mercado, no tenemos niacina para manejar. Los ácidos omega 3 no son útiles para bajar el colesterol LDL, solamente son útiles en la hipertrigliceridemia y a dosis muy altas, entre 2 y 4 gramos, muy difíciles de tomar. Los fibratos, ojo con los fibratos son muy útiles cuando hay formas combinadas, más para bajar los triglicéridos que el LDL, pero con los fibratos se ha abierto una puerta que tenemos que hacerle mucho ojo porque los efectos adversos de los fibratos también son importantes, no son drogas que son inocuas. ¿Cuáles son? Un aumento en la creatinina que se ve, lo vemos en los pacientes. Puede aumentar los niveles de homocisteína y sobre todo en mujeres que tienen alguna síndrome protrombótico, puede favorecer que hagan eventos trombóticos nuevos, las que toman anticonceptivos orales, las que tienen síndromes antifosfolípido, etcétera. Y el gran problema con los fibratos es que esa relación riesgo-beneficio no está clara. ¿Por qué? Porque en los estudios clínicos lo que disminuyen el riesgo es muy bajito. Entonces los fibratos pudieran ser complementarios, pero no reemplazan las estatinas. El ezetimibe inhibe la absorción del colesterol, es muy útil combinado con estatinas, es muy poco efectivo como monoterapia, pero a veces es la única opción que tenemos cuando el paciente ya hemos intentado todo esto. Los quelantes de ácidos biliares, la colestiramina, la utilizamos mucho como terapia adyuvante, tiene 2 grandes problemas que no debemos olvidar, da una constipación que es inmanejable y segundo, interfiere con la absorción de todos los otros medicamentos. Entonces, si mi paciente toma el antihipertensivo, el antidiabético, etcétera, de pronto lo que hago es que esas otras cosas empiecen a dejar de funcionar. Y vienen en camino medicamentos nuevos, los inhibidores de una molécula, este es un anticuerpo monoclonal para manejar la hiperlipidemia, que posiblemente va a ser aquella terapia de rescate en aquellos pacientes de muy alto riesgo que no nos toleran estatinas. Se va a aplicar pues por cada 15 días en una inyeccióncita y va a reemplazar posiblemente a las estatinas con el tiempo. Bueno, ya vienen estudios con ellos, esto era como el mensaje que yo les quería dar, no le tengamos miedo a las estatinas, aprendámoslas a manejar bien, porque además de los cambios en el estilo de vida son la principal herramienta en la promoción y prevención cardiovascular. Muchas gracias.